Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Quiero pedirles muchas excusas a todos ustedes. La semana pasada, intentamos guapear lunes y martes. Sin embargo, ya en el día miércoles era evidente que no podíamos mantenernos al aire, dándoles a ustedes la calidad de servicio que acostumbramos en este espacio, no solamente por la claridad de la voz, sino además por el trabajo previo y posterior, el trabajo de investigación y el trabajo posterior de escrutinio de las preguntas que ustedes hacen y de las propuestas que ustedes hacen. No estábamos en condiciones. Debo confesarles que tuvimos una situación de preocupación porque estamos en un momento complejo. Recuerden que en este momento en nuestro país y en la ciudad capital en concreto están dando varias afecciones respiratorias simultáneas. Hay Zika, hay dengue, hay chikungunya, el COVID-19 no ha desaparecido. Entonces, bueno, enfrentamos una situación compleja. Afortunadamente nos hicimos todos los exámenes, los despistajes del caso. Resultó que estuvimos afectados por una influenza, que como ustedes saben es una suerte de gripe extremadamente severa. Pero bueno, fue solamente eso. Eso nos mantuvo fuera del aire miércoles, jueves y viernes. Bueno, ya el sábado, el domingo empezamos a mejorar y hoy estamos acá con ustedes dispuestos a compartir la parte fundamental de la agenda informativa. Muy lamentablemente el inicio de esta agenda informativa tiene que ver con una información de carácter luctuoso. Iris, ¿cómo está? Un abrazo. Esta noticia se conoció en el fin de semana. Al principio, bueno, la sorpresa, el estupor, el dolor nos embargó y no, la información era muy limitada, no se sabía exactamente de qué estábamos hablando. Primero escuchamos un reporte de un colega a través de redes sociales, nuestro hermano acá de Radio Rumbo, Santiago Gutiérrez, informando que había sido encontrada una familia en el este caraqueño, en Cebucán, en Los Chorros, su apartamento, fallecidos todos sin signos de violencia. Humberto, me quedó rebotando en la cabeza el apellido Ayala, pero más que eso no había información. Luego, por la vía de la red del radar de los barrios, nos confirman que nuestros amigos Rodrigo Ayala y Carolina Fernández, así como su pequeña hija Camila Ayala Fernández, habían fallecido. Eran la familia que había sido encontrada sin signos vitales en su apartamento. Ellos tres más las dos mascotas que tenían, un perro y un gato. Bueno, el impacto que sufrimos fue muy fuerte, fue un mazazo literalmente lo que sufrimos. Uno siempre piensa que esas cosas ocurren, pero ocurren lejos, o le ocurren a otros, o a personas que uno no conoce. Bueno, estaba pasando trágicamente, terriblemente, a gente conocida y querida. Comparto con ustedes la información que pudimos colocar cuando salimos del estado de estupor
en las redes sociales. Dijimos lo siguiente: conocí a Rodrigo Ayala Cola a principios de los 2000, quizá un poco antes, cuando desde un espacio de confluencia de organizaciones ciudadanas llamada Alianza Cívica de la Sociedad Civil Venezolana, buscábamos respuestas a retos que entonces apenas se insinuaban. Con Carolina Fernández viene compartiendo mucho después, cuando coordinó el Centro de Salud Santa Inés en el Parque Social de la UCAP, y luego cuando junto a Bernardo Guinán fue cofundadora de Impronta, una ONG con un trabajo intenso e inmenso en la muy precarizada comunidad de Caucahuita. Carolina y Rodrigo fueron dos seres humanos estupendos, cada uno a su estilo, cada quien desde su perspectiva, bien preocupados y bien ocupados en el activismo por el bien común. La noticia de su abrupta partida desconcierta, desbarata, duele. Mi palabra de pésame a sus familiares y a la legión de amigos que cada uno cultivó. Mis oraciones por el descanso eterno de sus almas y por el alma de Camila, su hijita. Qué fuerte, qué rudo, qué doloroso. Que paz descanse. Luego, en el curso de la tarde-noche de ese domingo, de ayer domingo, nos enteramos de que el mundo es chiquitico, sobre todo un país como este. Éramos apenas 31 millones de habitantes, 8 millones están fuera, quedamos acá unos 20 y tantos, 24 millones. Eso es más o menos un barrio de Shanghái, ¿me entienden? Somos un país pequeño en su población, hoy mermada, disminuida por el drama de la diáspora. Así que todo el mundo termina conociéndose o teniendo que ver. Mi sobrina, Valiecita, que es educadora, y resulta que tenía en su clase a Camila, la hija de Rodrigo y de Carolina. Me envió un video en el cual sus alumnos estaban visitando a un artista, interactuando con el artista, y era maravilloso ver cómo Camila, una niña de 13 años, interactuaba con el pintor y le preguntaba y le proponía, llena de vida, llena de vitalidad, de criterio. Bueno, muy duro, muy duro. La información sobre su muerte dejaba abiertas muchas dudas, muchas preocupaciones. Era muy extraño todo lo que había ocurrido, porque no había signos de violencia para forzar la entrada del apartamento, no había signos de violencia tampoco en los cuerpos. Era una cosa muy extraña. Además, el hecho de que hubiesen fallecido también las mascotas, no se sabía si era un envenenamiento por ingesta de comida o de alguna otra naturaleza. Lo cierto es que se hicieron las investigaciones del caso, y de acuerdo a lo que determinó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Carolina Fernández, Rodrigo Ayala y su hija murieron por intoxicación debido a la inhalación de gases. Así lo comparten los colegas del portal de Unión Radio Noticias que citamos. El titular es ese: directora de Senos Ayuda y su familia murieron por intoxicación. Se refiere, por supuesto, a Carolina Fernández. Carolina, como ya había dicho antes, era una ciudadana activa, una mujer con una gran profesional dedicada a la promoción de causas de interés común. Yo la conocí en el Parque Social de la UCAP, siendo coordinadora del Centro de Salud Santa Inés. Si no lo conocen, les sugiero que vayan. Así no tengan necesidad de hacerse un examen, así no tengan necesidad de consulta médica. Vayan de paseo, vale la pena. Allá en Montalbán, frente a la UCAP, pregunten por el Parque Social, vayan al Centro de Salud Santa Inés y verán un modelo de atención médica de altísima dignidad, de altísimo profesionalismo para los más humildes. El Centro de Salud Santa Inés está rodeado por las barriadas de Antímano, Macarao, Caricuao, La Vega, la gente de Montalbán, la organización Montalbán.
Y bueno, también han terminado yendo para allá gente de muchas partes de la ciudad y del país. Repito, es un modelo de atención de altísima calidad y de altísima dignidad. Uno entra allí y uno cree que está en una de las más lujosas clínicas privadas del país, y no, estás en un centro de atención social. Bueno, el primer coordinador de ese centro fue Bernardo Guinán, quien es también un activista social muy relevante, es integrante de la red del Radar de los Barrios. Y cuando sale de esa responsabilidad queda como coordinadora Carolina Fernández. Carolina luego funda junto con Bernardo Guinán Impronta. Impronta es una ONG que para mí es muy importante, muy valiosa, no solamente porque sus fundadores son amigos cercanos o integrantes del Radar de los Barrios, sino porque además ellos hicieron algo muy particular. Ustedes saben que las ONG en nuestro país generalmente tienen intereses diversos, a veces intereses difusos, a veces se dedican a causas muy grandes, muy amplias, defensa de los derechos humanos, o como el caso del Radar, la promoción de los derechos de los ciudadanos habitantes de los sectores populares de toda Venezuela. Impronta nace como una ONG focalizada, dedicada a trabajar en un lugar en específico. Ellos se dedicaron a trabajar en Caucahuita, allí conocieron, gracias a la red del Radar, a un dirigente popular muy relevante, muy destacado. Hicieron una excelente relación y allí desarrollaron todo ese trabajo. Pilar de ese trabajo fueron Bernardo y Carolina Fernández. Y bueno, la más reciente trabajo, la más reciente misión que asumió Carolina fue la de ser directora general de Se Nos Ayuda, esa extraordinaria ONG que colabora con las mujeres venezolanas en la lucha contra el cáncer de mama. Esta organización es presidida por Bolivia, la esposa de nuestro amigo Nelson Bocaranda Sardi, Bolivia de Bocaranda, y la directora general era Carolina. Por eso el titular de Unión Radio dice así: directora de Se Nos Ayuda y su familia murieron por intoxicación. Voy al texto. La intoxicación por inhalación de gases sería la causa de la muerte de la directora de Se Nos Ayuda, Carolina Fernández, y sus familiares, tanto su esposo Rodrigo Ayala como su pequeña hija Camila Ayala Fernández. El hecho ocurrió la noche del sábado 4 de noviembre, cuando Fernández se comunicó con una vecina y le dijo que su hija se sentía mal. La vecina llegó al apartamento en las residencias Muranos de la organización de Los Chorros, pero tras tocar el timbre nadie salía a la puerta. Luego los familiares de Carolina y de Rodrigo redondearon la información. La hija de ellos se sentía muy triste, muy deprimida por el hecho de que había muerto el gato. Los padres intentaron consolarla y la niña cayó, después cayeron ellos de manera muy rápida. Informes provenientes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas revelan que no se trató exactamente de una fuga de gas, sino de una combustión defectuosa del calentador de agua a gas, lo cual generó anhídrido carbónico y esa descarga de gas continuada fue la que terminó saturando el ambiente y matando a esta familia. Repito, nuestra palabra de condolencia para sus familiares, nuestra palabra de condolencia, de solidaridad para la legión de amigos que tanto Carolina como Rodrigo cultivaron a lo largo de décadas de activismo ciudadano. Ambas eran personas preocupadas y ocupadas por el bien común.
y en ese andar, en ese trabajo, construyeron relaciones de gran calidad con muchísima gente. Y bueno, nada más que decir sobre ese tema, nuestra palabra dolorida por esta situación. Sigamos con la agenda informativa. Tenemos que detenernos sobre un tema que en esta realidad fragmentada desde el punto de vista noticioso, ustedes saben que aquí estalla un escándalo hoy y pasado mañana hay otro escándalo, entonces el escándalo del día anterior se olvida, etcétera. Pero como nosotros no andamos de escándalo en escándalo, como nosotros andamos atendiendo a los elementos que son causas profundas para el deterioro de la calidad de vida de la población o esperanzas profundas de cómo mejorar esa calidad de vida, nosotros no podemos olvidar que tenemos, tal y como nos lo dicen hoy varios titulares, Venezuela sigue aquejada por una inflación más alta del mundo. Sin lugar a dudas, ahí compitiendo duramente con la inflación en Argentina, pero muy ruda la situación de la inflación en nuestro país. Esa inflación desafía las teorías convencionales sobre el origen de ese fenómeno. Los economistas clásicos te dicen que si hay mucho dinero en una economía, esa inmensa cantidad de dinero termina compitiendo por bienes que son escasos. Entonces el precio de esos bienes se dispara en función de que hay un incremento en la demanda. Repito, esa es la teoría clásica de la inflación. El caso venezolano es muy distinto. En Venezuela no se trata de que tengamos tanto dinero que estamos intoxicados por la cantidad de circulante y que eso termine entonces generando o produciendo un disparo inflacionario. No, la situación es de otra naturaleza. Comparto con ustedes el titular de los colegas de Tal Cual en la tarde de hoy. Dice así: Observatorio Venezolano de Finanzas reporta inflación de 6.7% en octubre, aunque el tipo de cambio se mantuvo estable, entre comillas. Voy al texto. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó este lunes 6 de octubre un ligero aumento en la tasa de inflación mensual, que para octubre es de 6.7% con respecto al 6% del mes anterior. Resaltó que este incremento se produjo en un contexto en que el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable al tener un alza del 3.5%. Ante estas cifras, el observatorio señaló que la política de procurar contener el tipo de cambio para que actúe como ancla de la inflación no parece estar dando los resultados esperados al privar en la economía expectativas inflacionarias. Por otra parte, la tasa de inflación acumulada en lo que va del año 2023 es de 176.7%, mientras que la tasa interanual de octubre del 2022 a octubre de 2023 alcanzó 362%. Nada más, pero tampoco nada menos. A nivel de rubro, los bienes neutros de competencia internacional experimentaron los mayores incrementos. El rubro servicios tuvo una variación de 9.8%, de los cuales la telefonía celular subió 17%, la telefonía local subió 22%, el aseo teníamos un problema con los colegas nuestros amigos a través de la transmisión de Instagram, ya se restituyó, gracias a Dios. Decía que citábamos las cifras de la inflación porque cuando hablamos de los rubros nos dicen que los precios de alimentos cerraron con un alza del 7.1%, mientras que la telefonía local, es decir, la CanTV, échale pierna, tuvo un incremento del 22%. La telefonía celular subió también menos que la CanTV. La telefonía celular subió 17%. Bueno, ese es más o menos el panorama. ¿Por qué les cito esto? Les cito esto porque precisamente la semana anterior hubo una tormenta en el país a propósito de lo que está ocurriendo con Corpoelec
con la electricidad y su llamado plan borrón y cuenta nueva. Quiero, bueno, decirles que en primer lugar el plan borrón y cuenta nueva es un absurdo, es una cosa mal diseñada, mal programada, mal vendida. Para empezar, no es un plan únicamente para los que tengan deudas, así que eso de borrón y cuenta nueva es coba, ¿no? Si usted no tiene ninguna deuda con Corpoelec, igualito tiene que meterse en ese nuevo plan, igualito. En segundo lugar, la incorporación al plan en sí mismo es todo un calvario. En primer lugar, por la gran cantidad de información contradictoria que Corpoelec ha manejado. Lo primero que dijeron es que uno tenía que entregarles una carta de residencia, los papeles de propiedad de la vivienda, una fotografía del medidor y escanearla para enviárselas digitalmente. Bueno, el RIF, cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de cosas. Ah, y la amenaza. Si no te inscribes a tiempo, vas a ser objeto de una multa de 1.000 bolívares. Eso, por supuesto, generó cualquier cantidad de molestia. Primero porque por lo contradictorio de la información, hubo gente a la que le pidieron muchísimos recaudos y hubo gente a la que le dijeron, no vale, tráeme tu cédula de identidad y el RIF, ¿no? O la foto del medidor y el RIF, apenas. Con una especie de discriminación porque quienes podían hacerlo a través de digitalmente, a través de internet, tenían no se sabe qué ventaja en relación a quienes tenían que hacer larguísimas colas para poder inscribirse. Finalmente, el tema de la multa. Corpoelec es una empresa de servicios, no es una institución del Estado venezolano. No tiene capacidad para imponer ni crear tributos. No tiene capacidad para imponer multas ni cobrar multas. Eso es mentira. Y por cierto, los mismos señores de Corpoelec en un momento determinado, los mismos que dijeron que podían multar, después dijeron que no, que eso no era factible. Comparto con ustedes una nota, una declaración de la funcionaria de Corpoelec, coordinadora de atención integral a los usuarios, la señora Lourdes Carmona, quien decía que es mentira, que nadie está ordenando multas. El titular del Pitazo dice así: Corpoelec desmiente cobro de multas por no registrarse en plan borrón y cuenta nueva. Este es un despacho de fecha 2 de noviembre de la colega Caterina Dona. Dice así: contrario a lo que aseguraron los trabajadores de Corpoelec al Pitazo sobre el cobro de multas por no registrarse en el nuevo plan borrón y cuenta nueva de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec, la coordinadora de atención integral a los usuarios de esta compañía, Lourdes Carmona, desmintió que se vaya a aplicar esta sanción. Al ser consultada en una entrevista en el programa Al Instante de una emisora capitalina, Carmona negó este miércoles 1 de noviembre que se haya autorizado esta medida penalizadora. No obstante, Carmona no descartó que pudiera pasar. Tenemos que esperar la instrucción de nuestra máxima autoridad, del ministro. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido la instrucción de multa, corte o suspensión. Nada referente a esto, expresó la funcionaria en la entrevista de radio. El equipo del Pitazo visitó durante 3 oportunidades la oficina Corpoelec de San Bernardino, donde empleados aseguraron que la multa no era un simple rumor e incluso se atrevieron a asegurar que aunque manejaban poca información al respecto, la penalidad se podría ubicar entre 500 y 1.000 bolívares. Cabe preguntarse acá, en primer lugar, ¿por qué estos señores inventan un plan llamado borrón y cuenta nueva que no es para los deudores, que es para todo el mundo? En segundo lugar, ¿por qué se atreven a hablar de multa cuando son una empresa prestadora de servicios? En nuestro país solamente el poder nacional y el poder municipal tienen la capacidad de crear tributos, de administrar tributos. Ni siquiera las gobernaciones pueden hacerlo. Las gobernaciones viven, el nivel regional del Poder Ejecutivo, las gobernaciones viven del situado constitucional.
pero no pueden, no tienen la capacidad para generar impuestos, de cobrar impuestos. Eso solamente lo puede hacer el Poder Nacional y el Poder Municipal. Mal podría hacerlo una empresa de servicios, repito, y sobre todo una empresa que le debe tanto. Aquí el deudor no es el ciudadano en relación a Corpoelec, es Corpoelec en relación a la ciudadanía. Aquí, si de deuda se trata, habría que empezar por preguntar quién le paga a los venezolanos la inmensa cantidad de electrodomésticos dañados cada vez que se va la luz, o mucho peor aún, cada vez que la luz regresa. Porque no solamente se trata del daño que generan a nivel de electrodomésticos, se trata de muchísimos otros daños. Recuerden ustedes, el servicio eléctrico determina en buena parte de nuestras ciudades lo que es el servicio de distribución de agua potable, porque el servicio de agua potable en muchísimos sitios se surte no gracias a acueductos donde el líquido fluye por gravedad, sino que necesita de la utilización de bombas neumáticas que operan con electricidad. Entonces, cuando se va la electricidad, cuando se va la energía eléctrica, se paran las bombas. Cuando regresa la energía eléctrica, se reactiva el servicio y muchas veces se reactiva automáticamente, con violencia. Entonces se produce lo que algunas personas llaman, algunos técnicos llaman el golpe de ariete. Las tuberías estallan, pero no solamente las tuberías de los acueductos en las calles, cosa que estamos ya desgraciadamente acostumbrados a verlo, sino también dentro de los edificios. Entonces tenemos el daño a los electrodomésticos, el daño a las tuberías y una cosa terrible, que es el daño a la vida. ¿Cuántas personas no terminan colocando su vida en severo riesgo al estar conectados a aparatos de respiración artificial o a cualquier otro aparato de asistencia a soporte vital? Mira, y se va la luz, ¿no? Y resulta que en nuestros hospitales no como los hospitales de las películas, ¿no? Que tienen plantas que automáticamente entran en línea. Aquí a lo mejor hay planta, pero si hay planta no hay gasoil para prender la planta. ¿Ves? Entonces, cuando Corpoelec nos ha hecho un borrón de cuenta nueva de esa deuda que tienen con los ciudadanos, además, repito, de este tema, que es un tema rudo, resulta que antes de que termine la semana viene la CanTV. Sí, esa misma CanTV que ustedes acaban de escuchar en el reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas, cuyos precios subieron más incluso que los precios de la telefonía celular. La telefonía local subió 22% en comparación con el 17% que subió la telefonía celular. Bueno, chicos, la CanTV se dio el tupé de anunciar lo siguiente. Comparto con ustedes el titular del diario tal cual. CanTV modifica esquema de facturación y cobrará por adelantado la renta básica. La empresa no ofreció mayores detalles sobre este cambio en la facturación, únicamente se limitó a anunciarlo y a explicar la nueva modalidad de cobro. Voy al texto. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, cambió desde el pasado 1 de noviembre el esquema de facturación para cobrar por adelantado la renta básica del servicio de telefonía para los clientes residenciales y corporativos. Mediante un comunicado público en su cuenta de Instagram, la compañía detalló que desde ahora se reflejarán las rentas básicas correspondientes al mes en curso y los consumos adicionales acumulados a la fecha de facturación. En noviembre se reflejarán las rentas básicas correspondientes a octubre, mes pendiente, y las rentas del mes en curso serán fraccionadas en dos partes. 50% será facturado en noviembre y 50% se facturará en diciembre. Esta sincronización es necesaria y solo se realizará una vez, especifica CanTV en el post. Esto quiere decir que al mes de noviembre a los clientes se les cargará la renta básica en dos partes iguales. La primera, en el mes de noviembre los clientes, en este mes se facturará con el saldo pendiente del pasado mes de octubre y la otra mitad de noviembre será reflejada en diciembre. CanTV también aclara que desde el próximo mes de enero el nuevo esquema de facturación se aplicará de forma regular. ¿Qué tal?
Bueno, señores, ustedes si quieren pueden buscarle algún nombre decente pues a esto. Yo lo llamo abuso. Así como en el caso de Corpoelec, aplicarle de manera compulsiva a los venezolanos un plan llamado borrón y cuenta nueva, que en realidad es tengas o no tengas cuenta, aquí te tienes que retratar de esta manera y no de otra. Y le ponen a la gente un conjunto de requisitos absurdos, contradictorios, prestando, repito, un servicio de pésima calidad. Pésima calidad. Bueno, ¿qué te puedo hablar yo de la CanTV, vale? Yo conozco gente que tiene años, no semanas, no meses, años, pagando la factura telefónica sin tener teléfono, sin tener señal en el teléfono, sin tener tono en el teléfono. Pero siguen pagando religiosamente lo que a la CanTV le dé la gana de cobrarles, porque dicen, es que prefiero eso a perder la línea, como que si la tuvieran. Yo sé que a ustedes que me están viendo les pasa. Yo sé que a ustedes que me están viendo conocen a muchísima gente que está en la misma situación. Bueno, ahora estos tipos que cobran un servicio que no prestan, ahora llegaron al colmo del cinismo. Van a cobrar un servicio que no prestan, además por adelantado. Yo creo que ahora que tenemos nueva dirección política en la oposición después de las primarias, bueno, ahí tienen una misión, pues. Ahí tienen una misión. Ahí tienen una razón de lucha. Yo sé que ahorita, bueno, hasta ayer era el tema de primarias, no primarias, primarias sí, primarias no, que van a citar los de la primaria, que van a la fiscalía, todo el tema de la primaria. Ok. Ahora el tema es el referéndum, que de eso vamos a hablar en el segmento que viene. Que si el referéndum esto, que si el referéndum lo otro, que si el Esequibo para allá, que si el Esequibo para acá. Ok, estupendo. Yo sé que la agenda política construye sus propios temas y termina imponiéndoselos a la gente. Lo sé. Pero señores, si no quieren que el malestar social les estalle en la cara, no solo al gobierno, por cierto, sino a toda la clase política, atiendan esto. Es el colmo del cinismo. Y esto afecta fundamentalmente a ese 90% del país que es pobre. Recuerden ustedes, la pobreza hace tiempo salió de los barrios, inundó las urbanizaciones y se consolidó en la casi totalidad del país. Entre los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora, llegamos casi al 90%, de acuerdo a las cifras de la encuesta de condiciones de vida de la UCAP, la ENCOVE. ¿Entienden? Entonces, para el pobre, bien sea nuevo o antiguo, para el pobre, el acceso a los servicios públicos es fundamental. Quien dispone de bienes de fortuna, ya sea porque sean bien habidos, bien trabajados, o bien sea porque se ha enchufado, el que dispone de bienes de fortuna, bueno, si no hay luz, tiene planta eléctrica. Si no hay agua, manda a fabricar un pozo. ¿Me entiendes? Si el transporte público no funciona, él no le va ni le viene porque tiene su camioneta blindada. Y si la policía no funciona tampoco, él tiene sus escoltas. ¿Ves? Pero para el 90% del país, los servicios públicos son fundamentales. Pues no sirven. Y además de que no sirven, te los quieren cobrar como les da la gana. Y ahora, últimamente, así no te prestan el servicio, te los quieren cobrar por adelantado. Cuando son las 8:35 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos. Y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional. La emisora de Venezuela. Gigante.
Solo yo a 03 desde Ciudad Guayana. Gran abrazo, amigo. Todo lo mejor. Envíen sus mensajes de felicitaciones al 0412-999-2016 y lo estaremos transmitiendo en el transcurso de nuestra programación especial de aniversario. Son 74 años, siempre al lado de nuestro mejor amigo, el pueblo. Radio Rumbo, emisora de Venezuela. Son las 8:38. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el Istmo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propatria y en 2, frente a Factory, se volvieron. Ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precio solidario. Corre la voz. Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta, revitalizando lo vamos a celebrar. Se escucha, se siente, llega a todas partes, con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM, gigante. Son las 8:40. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Lo hacemos con un tema que yo quiero que tratemos con cerebro, que tratemos con cabeza fría, porque nos queda un largo mes por delante y durante ese largo mes vamos a ser bombardeados por cualquier cantidad de propaganda intentando nublar nuestro criterio, tratando de manipularnos con el tema del patriotismo, ¿no? Recuerden ustedes que ese es uno de los temas más sublimes y más tóxicos de la historia, ¿no? Aludiendo al patriotismo alemán, ¿no? Hitler hizo todas las locuras que hizo, etcétera. Repito, el patriotismo es una virtud excelsa, pero también puede ser un elemento que manipule de manera perversa cualquier demagogo. Y nosotros tenemos por delante un mes completo en el que vamos a enfrentar un tema, que es el tema del referéndum que ha sido convocado por el gobierno, en este caso concreto por la Asamblea Nacional, dominada ampliamente por la mayoría oficialista,
se les ocurrió convocar un referéndum para preguntarle a los venezolanos si queremos o no queremos el Esequibo. Imagínense ustedes. Eso ha tenido mil críticas, y el gobierno se ha empeñado en promoverlo como un elemento central de su comunicación política. Recuerden que el gobierno viene de experimentar una gran sorpresa desagradable para ellos, como fueron las primarias del pasado 22 de octubre. Ellos no se imaginaban que la afluencia de gente y sobre todo la afluencia popular fuese de la naturaleza que en efecto se produjo. Los agarró descolocados, no han sabido cómo reaccionar, todavía hasta el día de hoy no saben cómo reaccionar, pero pensaron que un referéndum sobre un tema obvio, como es que los venezolanos queremos el Esequibo y creemos que tenemos derechos legítimos históricos sobre esa porción de tierra y sobre ese mar territorial, iba a ser un tiro al piso, pues, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno convoca un referéndum sobre el Esequibo y vamos a sacar todos los votos y podemos presentar eso como una victoria del gobierno. Sin embargo, no lo podemos despachar de manera tan alegre, no lo podemos despachar de manera tan simplista, porque ciertamente es un tema, no de gobierno ni de oposición, es un tema del país. Voy a compartir con ustedes un post que en la red social X, antes llamada Twitter, publicó el señor Vicente Díaz. El señor Vicente Díaz es un opinador destacado. Él fue rector del Consejo Nacional Electoral durante bastante tiempo. Como todo el mundo sabe, no es una persona vinculada al PSUV, es una persona más bien vinculada, si bien no es militante, partido político, es una persona vinculada a la oposición y suele tener opiniones bastante equilibradas. Sobre este tema del referéndum, él publicó esta información, dice así: referéndum sobre Guyana. Voy al texto. 1. Ningún venezolano duda de la legitimidad histórica, jurídica y política de los derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba. 2. El referéndum del 3 de diciembre no es jurídicamente vinculante por ser un referéndum consultivo, pero es políticamente efectivo para demostrar que como país podemos poner de lado la confrontación coyuntural para defender con determinación, como nación, nuestros derechos. Eso es un deseo de Vicente, evidentemente. Es una posibilidad también, claro. 3. No se pone en consulta nuestros derechos históricos. Eso ni siquiera se puede someter a consulta popular, porque la integridad territorial no puede ser sometida a consulta. Es parte de los 9 principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no pueden ser modificados por ningún referéndum, sino por vía constituyente. 4. Lo que se pone en consulta es nuestra unidad, determinación y acciones en defensa de nuestros derechos sobre ese territorio. 5. Se está haciendo la consulta en un año electoral, justo un mes después de las primarias opositoras. Eso despierta la natural sospecha de si podría ser una jugada táctica del gobierno de Maduro para desplazar el notable impacto político de esas primarias. 6. Cualquier picado de culebra podría sospechar que el gobierno, conociendo la animadversión profunda que siente una buena parte del país por su terrible gestión, le basta con que el 3D sea convocado por el oficialismo para que automáticamente provoque que sectores de la oposición no se sumen a la iniciativa consultiva y llamen a abstenerse o no movilizarse a favor del sí, y con eso poder presentar a legítimos opositores a su gobierno como antipatrióticos, traidores y otras lindeces típicas de la narrativa roja, llevando el sentimiento nacionalista a sus alforjas. 7. Y como bono adicional, buscando sembrar más cizaña en el espectro opositor, procurando que todo el que se sume activamente a llamar a votar sí sea atacado como colaboracionista y soporte de autoritario gobierno de Maduro para dispersar el voto opositor para las presidenciales. 8. De modo que puede haber sospechas, fundadas o no, de una cierta intención coyuntural de la convocatoria. 9. Pero una concurrencia masiva y unitaria al referéndum, llamando a votar sí a las 5 preguntas, se pregunta él, con signos de interrogación, desmontaría cualquier piquete electoral
Espera de fechas cruciales en el proceso de la Corte Internacional de Justicia y la posición de Guyana de dar amplias concesiones de explotación petrolera multinacional masiva en la zona en disputa, un referéndum que logre convocar a la nación toda a ponerse en pie y manifestar en viva voz su determinación a defender nuestros derechos, es un poderoso mensaje político a las empresas petroleras, al gobierno guyanés, a las instancias multilaterales y a toda la comunidad internacional. Todas las acciones y acusaciones partidistas buscando culpables de ser más o menos patrióticos, ahora o en el pasado, según el color político, lo que hacen es fortalecer la posición de Guyana y debilitar la propia. 12. Ojalá el gobierno y la oposición dejen de señalarse mutuamente y atiendan esto con visión estratégica y nacionalista honesta y sin triquiñuelas. Tal como se firmó en los acuerdos de México-Barbados, todas las partes se comprometieron en la defensa conjunta de nuestros intereses en el Esequibo. 13. Por estas razones iré a votar el 3 de diciembre y ojalá todos los sectores del país sean capaces de participar en conjunto en un solo bloque. Repito, este es el mensaje que emite sobre este tema el señor Vicente Díaz. Para añadirle a esto también una nota que pudiera ser de humor, ¿no? Una nota que pudiera ser cómica. Vamos a citar unas declaraciones que dio hoy el señor Diosdado Cabello sobre el tema. Hoy lunes 6, arranca formalmente la campaña electoral del referéndum. Y arrancó esta campaña con un personaje tan supuestamente independiente como el señor Diosdado Cabello en un acto en Del Tamacuro. El titular de nuestros colegas de Efecto Cocuyo dice lo siguiente: Cabello inicia campaña del referéndum por Del Tamacuro y llama a no mezclar política con el Esequibo. Sí, no es chiste, no es chiste. Cabello llamó a no mezclar política con el Esequibo. Yo quisiera sugerirles, ¿no?, respetuosamente, que buscaran en la red social Twitter el mensaje que colgó el doctor Vicente Díaz. Creo que es importante, creo que es útil, porque cada quien puede ver allí la manera como el señor Díaz pesa los pros y los contras, ¿no? Yo les debo confesar que yo estoy tremendamente preocupado por esto. Antes de expresarles mi preocupación, voy a compartir con ustedes, repito, no es un chiste, es de verdad lo que dijo el señor Diosdado Cabello. Para buscar mayor fidelidad, abrí su declaración no en el portal Efecto Cocuyo, que todo el mundo sabe está de alguna manera vinculado a la oposición, sino que busqué la nota con la que la periodista Ariadna El Yuri, nada más y nada menos que de Últimas Noticias, reseñó esta información. Dice así: Cabello, 2 puntos. La controversia del Esequibo convoca a la unidad nacional. Voy al texto. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, recalcó este lunes que la controversia del Esequibo con Guyana debe convertirse en un tema de carácter de unidad nacional. Las declaraciones las realizó desde el municipio de Tucupita, estado del Tamacuro, donde se dio inicio a la campaña Venezuela Toda en defensa del territorio Esequibo, con la primera de más de 300 movilizaciones que se llevarán a cabo en todo el territorio nacional a partir de este lunes. En este sentido, el primer vicepresidente del PSUV instó a todos los sectores políticos y civiles del país a unirse a una sola voz en defensa del territorio. El tema del Esequibo los convoca a todos, dijo, a los rojos, verdes, amarillos, naranjas, azules, a los que no tienen color político. Esta marcha la hemos convocado y así como esta marcha, 335 marchas en todo el territorio nacional con un carácter de unidad nacional. El tema del Esequibo no es solo un problema de los rojos, el tema del Esequibo es un problema de todos los venezolanos, expresó Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. En ese sentido, acusó al gobierno de Guyana de defender los intereses de las transnacionales petroleras en vez de escuchar la voz de los pueblos.
El títere que gobierna Guyana está defendiendo los intereses de las transnacionales petroleras y no le interesa a su pueblo, enfatizó el también miembro nacional del equipo de defensa y movilización del voto de la campaña Venezuela Toda. De igual forma, aseveró que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia ya está realizada, no obstante, afirmó que dicha instancia no tiene potestad de debatir la controversia del Esequibo. Esta es la razón en la que una de las preguntas del referendo convocado para el 3 de diciembre, dijo Cabello, se encuentra la postura de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba. Además, recalcó el llamado de alerta del intento de Estados Unidos de apoderarse del territorio Esequibo con la colaboración del gobierno de Guyana, con el único objetivo de instalar bases militares en esta zona. Bueno, esto es lo que dice el señor Cabello. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa en primer lugar la forma miope en que el gobierno nacional está abordando el tema de Guyana. Es mentira que el único aliado de Guyana sea los Estados Unidos. Es mentira que la única empresa petrolera que está metida en Guyana sea la Exxon. Eso es falso. La manera como el gobierno está manejando eso insiste en machacar una cosa que es falsa y ellos lo hacen porque se adecúa a su discurso politiquero ya conocido, antigringo, etcétera, etcétera. Pero le hace un daño terrible a nuestra lucha de todos por el Esequibo. Porque si tú no tienes claro cuál es el cuadro que tienes que modificar, no vas a trabajar de la manera correcta, no vas a trabajar de la manera adecuada para lograr tu objetivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, señores, porque es que el principal y primer aliado de Guyana en su lucha contra el legítimo derecho de Venezuela al Esequibo, el primer aliado, más que aliado, el jefe de esa cruzada, no fue Washington, no fue la Casa Blanca, no fue ni Biden, ni Trump, ni Obama, ni ningún presidente norteamericano anterior. El jefe de la conspiración de Guyana y los países del CARICOM contra el legítimo interés de Venezuela, contra los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, el jefe de esa conspiración es Cuba. Eran los Castro y hoy es el señor Díaz-Canel. Sí, búsquenlo, no me crean. Busquen, Fidel Castro habla sobre el Esequibo, búsquenlo, métanlo en cualquier buscador y les van a salir sopotoscientas declaraciones de Fidel Castro a favor de Guyana y en contra de Venezuela. Y esto es muy delicado porque Cuba es una suerte de semipotencia, a pesar de que es un país miserable y su pueblo está en condiciones horribles. Hoy yo arranqué la madrugada buscando la información deportiva. Por cierto, muchísimas gracias a nuestros atletas que hicieron una excelente demostración de coraje, de valentía, de arrojo, de disposición en los Panamericanos allá en Chile. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella, cuánta dignidad, de verdad que sí. Y cuánto criterio, denunciando y reclamando la manera como el gobierno y los dirigentes deportivos prácticamente se han burlado de nuestros atletas y a pesar de eso están cosechando oro. Bueno, hacía la mención de los Panamericanos porque, bueno, es tanta el hambre que hay en Cuba que, bueno, medio equipo de hockey sobre grama, sobre césped, desertó. Varios atletas de la delegación cubana salieron de Cuba para Chile, pero no van a regresar a Cuba. Bueno, ese país, ¿no?, dirigió y quizá dirige aún hoy la conjura de los países del Caribe Oriental y de Guyana contra el legítimo interés de Venezuela. Y eso hay que saberlo, hay que tenerlo claro. Porque tú tienes que, si vas a una disputa, si vas a una confrontación, si vas a una pelea, si vas a un debate, tú tienes que saber con quién vas a debatir. Segundo, es absolutamente incierto, absolutamente falso
aquello de que supuestamente es los malucos de la ExxonMobil, ¿no? Los villanos de la ExxonMobil son los que están maniobrando, manipulando a la situación y comprando al gobierno de Guyana para agredir los legítimos derechos de Venezuela. No, eso no es así. Eso no es así y hay que decirlo con responsabilidad. Voy a compartir con ustedes de inmediato una nota de uno de los periodistas venezolanos con mayor formación sobre el tema, Víctor Salmerón, quien nos informa que Chevron se suma a la lista de las grandes compañías presentes en Guyana. El país con el que Venezuela mantiene una disputa territorial es la región del mundo donde la producción petrolera crece a mayor velocidad. Escuchen esto porque ya se nos acaba el tiempo. Chevron, la empresa estadounidense que juega un rol clave en el intento de la administración de Nicolás Maduro por elevar la disminuida producción de petróleo venezolana, desembarcó en Guyana, el país con el que desde hace décadas Venezuela mantiene una disputa territorial que crece en tensión. El 23 de octubre, Chevron anunció la compra de Hess, una de las grandes petroleras independientes, por 53.000 millones de dólares. Entre los atractivos de Hess destaca su actividad en Guyana, la nación donde la producción de petróleo crece a mayor velocidad. Escuchen esto. Con Hess, Chevron adquiere una participación de 30% en el proyecto que lidera Exxon, otro gigante petrolero en Guyana, y que tiene como tercer socio a China National Offshore Oil Corporation, la CNOOC, el mayor productor de petróleo y gas natural en alta mar de China. Es decir, después de 25 años de revolución chavista, nosotros nos enfrentamos no con Guyana, sino con Guyana y sus aliados. ¿Y quiénes son sus aliados? Chale pierna. China, Cuba, Estados Unidos, todos los países del Caribe Oriental. Y además de estas tres petroleras, Exxon, Chevron y CNOOC, la China, en los otros bloques de producción están Total de Francia, Qatar Energy de Qatar y Malasia Petronas de Malasia, por supuesto, así como Batat Energy y Arabian Drilling de Arabia Saudita. Nada más, nada menos. Entonces, repito, si tú no tienes claro cuál es el adversario con el cual o del cual debes defender tus derechos, si por politiquería balurda, ¿no?, te dices nada, es Estados Unidos y la Exxon. Bueno, estás negándote a ver de verdad cuál es la gravedad del cuadro que tienes por delante. Hay que decirlo con claridad. 25 años de pésima política exterior venezolana en manos de las cancillerías de Chávez y de Maduro, lo cual es una redundancia porque el canciller de Chávez era Maduro. Después de todo ese tiempo, hoy tenemos un bloque de casi todos los poderes del mundo contra nuestro legítimo interés venezolano. Esa derrota de la diplomacia chavista ahora no se puede resolver simplemente con una operación propagandística y un referéndum al voleo. Esto es algo demasiado serio que tiene que ser asumido con muchísima seriedad por la unidad de los venezolanos. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, hermano. Gracias.